Hola Lorenzo, Muy buenas tardes, compañero Carlos, y para todos. ¿cómo está compañero Lorenzo? Todavía no ha entrado nadie, o sea que somos tú y yo solamente. Ah, perfecto. Tenemos a la doctora Mari por aquí conectada ya. Doctora Mari, ¿cómo está? Está con el micrófono silenciado. Bueno, ahí Ah, está, pero no se ha reportado. ahí está, sí. Con respecto a lo que tú comentabas, es que hay situaciones que son muy preocupantes del grupo nuestro en general, pues de los que estamos en este asunto y es... fíjate lo de hoy, solamente hemos entrado tres personas a esta sesión, ¿sí? Sí, Y se supone que la Escuela de Formación Política es una de las iniciativas más importantes que estamos desarrollando. Yo creo que esto nos va a Sí, tocar a mí, replantearlo. Doctora Mari, adelante. ya me encontré, es que no me encontraba, no podía encender el micrófono. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, nada, buenas nada, tardes. buenas noches, ¿cómo les va? Sí, Bien, buenas bien, bien. noches. Sí, pero qué extraño que no hay nadie más, ¿por qué será? Pues a ciencia cierta yo no lo sé. Em, yo creo que tenemos que analizarlo en conjunto como para que salgan ideas ahí, a ver qué podemos hacer para dinamizarla. Una de las cosas que plantea e insiste mucho Campo Elías, que acaba de entrar ahí a la reunión, Mm. es pedirle a Camilo, el volanteador, que empiece a repartir todos esos volantes, pero que cuente la historia completa, ¿sí? Eso no es repartir volantes por repartirlos, sino... y aquí sí vamos a tener la capacidad de medir muy bien el éxito de esa gestión, porque al final lo veremos en la cantidad de personas que lleguen, ¿no? Entonces nos va a quedar más fácil determinar qué tan exitosos estamos siendo. Ya somos cinco, ahí se conectó Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? Bueno, mucho Ah, gusto, muy buena noche. Muy bien. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien, muchas buenas noches. gracias. Campo Elías está en la línea también, don Campo. Muy buenas noches, ¿cómo les acaba de ir? Buenas noches, compañero Campo. Bueno, ¿qué? ¿Tuvieron la oportunidad de ver los dos videos del módulo de la política fiscal? Sí, yo los vi. Ah, qué bien. Pues yo me tomé el trabajo de hacer un resumen como para iniciar las discusiones, como para que sea un abrebocas de lo Mm. que, de lo que fueron esas sesiones. Entonces, yo creo que empecemos ya, si les parece. Ya son las 6:30. Sí, comencemos. Muy bien. Entonces, básicamente, este es un resumen de lo que se ve en esos módulos. Voy a explicarlo aquí rápidamente. Entre los conceptos que se mencionaron en este módulo está el tema de, eh, casi que por definición, la tributación tiene que tener representación, ¿sí? Es decir, los impuestos deben ser decretados por el Congreso, no por la presidencia, y eso significa que son representados de alguna manera por el sentir popular, ¿no? Eso toca entrecomillarlo en el caso colombiano porque no necesariamente lo uno es lo otro. Segundo, está el principio de la progresividad, en donde a mayor ingreso, más alta es la tasa. Eso es lo que denominan fiscalmente el principio de progresividad. Por ejemplo, el IVA no es un impuesto progresivo, sino regresivo, porque por cualquier artículo, independientemente de si la persona tiene muchos o pocos ingresos, paga exactamente los mismos impuestos, ¿sí? Y digamos, en estados sociales de derecho se tiende
a favorecer más los impuestos progresivos, cosa que no hizo el señor Carrasquilla en la época Duque y desencadenó una violencia, un estallido social sin precedentes. Otra cosa que se comentó es que la política fiscal es una herramienta social. Es una herramienta social en la medida en que debe ayudar a gestionar o a mejorar el crecimiento de la economía, a disminuir la pobreza y a disminuir la desigualdad, porque al final se está irrigando riqueza, digamos, en toda la sociedad y si se hace bien, se hace de manera de tratar de disminuir las desigualdades y eso en principio debería funcionar teóricamente bastante bien, ¿sí? Se paga, y eso implica que entonces se paga según la capacidad y se recibe según la necesidad, ¿sí? Se paga según la capacidad, el que más tiene, más paga, se recibe según la necesidad, el que menos servicios tiene satisfechos, recibe más servicios, ¿sí? Se habló mucho de la corrupción en el sistema y de que en realidad la corrupción es el sistema por diseño. Está diseñado para ser corrupto, simple y sencillamente, ¿no? Y en el caso nuestro, pues se ha dado una guerra de la misma administración, o sea, del millón de empleados públicos contra el mismo gobierno, ¿no? La batalla se ha dado adentro porque, por supuesto, con tantos años de estar poniendo un puesto acá, otro puesto allá, ¿sí? De los últimos 10 o 20 gobiernos, pues eso está capilarmente irrigado hasta el último vaso sanguíneo de la administración pública. Entonces es muy complicado luchar contra ese statu quo que desde adentro está haciendo la oposición, ¿no? Se habló un poco de la deuda del COVID, que es un tema que se ha mencionado ya bastante públicamente, en donde se adquirió una deuda con unos intereses altísimos y esa plata se gastó, pero no hay total claridad de a dónde fue a parar. Y creo que los organismos de control están en mora de averiguar qué carajos pasó con esos dineros. Y bueno, todo eso, el solo hecho de tratar de cambiar la estructura del Estado, pues es algo que seguramente requiere una constituyente. O sea, disminuir la impunidad que tenemos por encima del 95%, difícilmente lo va a lograr un Congreso, a no ser que sea un Congreso en donde ya haya unas mayorías eh, que no representen a la ultraderecha y que representen mejor los intereses de la gente. Entonces, solo en ese caso la constituyente ya no sería tan indispensable porque el Congreso en principio debería poderlo hacer. Al final tiene todas las facultades para hacerlo. Lo otro que se comentó con respecto de la rigidez del gasto es justamente eso, ¿no? Realmente el margen de maniobra que tiene cualquier gobierno, no solamente esto, sino todos, es muy pequeño porque, por ejemplo, de los 523 billones de pesos del presupuesto de este año, solamente 329 billones se tienen que ir a funcionamiento, a gastos de funcionamiento que incluye la nómina estatal y el sistema general de participaciones, que es la plata que se le manda a las regiones por ley. Eso es por ley. Entonces, ahí se va una tajada bien grande, ¿sí? Y otra tajada bien grande se va al servicio a la deuda, ¿sí? O sea que si uno suma esos dos, da 441 billones de 523. Quedan esos 82 nomás de presupuesto para inversión. Entonces, realmente el margen de maniobra no es que sea muy amplio para quien esté al frente de la administración pública. Se habló de la necesidad de un nuevo pacto social, porque comentaba el expositor que el acuerdo actual no es financiable. Es decir, el acuerdo actual que verbi gracia es la constitución actual, ese es el pacto social que hoy, al cual hoy nos suscribimos. Pues no es financiable porque hay tantas cosas que no se han podido lograr, derechos que no se han podido garantizar, ¿sí?
por ejemplo, para no ir muy lejos, agua ausente, agua potable o acueductos ausente como en 400 municipios a nivel nacional. Y eso que se ha avanzado muchísimo en esta administración, ¿cierto? O ese asunto de que como hay una economía informal tan elevada, eso disminuye el recaudo, porque la economía informal es precisamente informal por eso, no está generando ninguna clase de recaudo y en consecuencia no se les otorgan ciertos derechos, ¿sí? Entonces, se parte de la base de que deberían primero garantizarse los derechos y luego exigir la tributación y no al revés, ¿sí? Y el señor da por ahí un ejemplo interesante. Si usted es un vendedor ambulante, ¿sí? Y le piden que pague impuestos para que haya más policías en la ciudad, pero el policía lo que llega es a sacarlo de donde usted está o a confiscarle la mercancía, entonces, ¿para qué carajos va a contribuir, va a tributar? ¿Sí? O sea, ahí hay una serie de distorsiones, de desarreglos, unas vainas todas distópicas que nos ocurren hoy por hoy. A mí se me ocurrió el ejemplo de las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio todos los años están pidiéndole a uno que uno renueve, como si uno tuviera, por ejemplo, que renovar la cédula todos los años. Eso es inaudito, que uno tenga que estar renovando la cédula todos los años. Pues bueno, eso es lo que hacen las cámaras de comercio. Y eso a la inmensa mayoría de las pymes no les interesa, las MIPYMES, porque no están tomando el valor que supuestamente las cámaras de comercio generan, que las capacitaciones y un montón de cosas. Ellos se inventan un montón de historias para justificar eso, pero realmente esos beneficios no los aprovechan los afiliados, ¿sí? Sino realmente pocos. Se habló también de la regla fiscal, que es esa normatividad que existe para tratar de regular el ingreso y el egreso, el endeudamiento, el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Ya sabemos que eso, digamos, en este momento nos volamos con el tema de la regla fiscal y habrá que ver si eso continúa, porque es una legislación que creo que viene de la época de Juan Manuel Santos, impuesta, si no estoy mal, por el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Para tratar de garantizar de que estemos en capacidad de pagarles las deudas, ¿no? Bien, el tema del bloqueo del Congreso versus el régimen presidencial, propone el expositor que, o sea, cuando eso sucede, el gobierno, cualquiera que sea, pierde margen de maniobra y se vuelve inviable, que fue lo que le ocurrió a Petro, ¿sí? Las reformas no salen adelante, las tributarias especialmente, porque son las que tienen que ver con el tema de los tributos, pues si no aprueban esos tributos, pues el programa se queda cojo y es muy complicado gobernar de esa manera. Y lo último es la restricción que se tiene de la economía comunitaria, ¿sí? Y es que la economía comunitaria, que son las juntas, las organizaciones, las cooperativas, los colectivos, no tienen acceso a las leyes de servicios públicos, a la ley 80. Se impide la participación por diseño a las organizaciones comunitarias. En estos días le escuché decir a uno de estos aspirantes al Senado, Benavides, no sé si lo tienen presente, que le fue bastante bien en las elecciones, ¿no? Le escuché decir que la familia de Francia Márquez eh, se habían dedicado ancestralmente a la minería. O sea, es un asunto de la época en que ellos llegaron esclavizados, se escaparon y trataron de montar algún sistema económico para subsistir, ¿sí? Entonces ellos desarrollaron unos conocimientos, unos entendimientos, digamos, de lo que es la minería, perdón. Pero resulta que la ley de minas no les permite a ellos participar en proyectos, porque no tienen licencia, y no tienen licencia porque quien quiera que les otorga la licencia, pues no le quiere dar la licencia a la minería artesanal, solamente se la da a las compañías enormes, multinacionales, locales, pero muy grandes y poderosas, en fin, ¿no? Entonces,
se está quedando por fuera de la economía comunitaria y eso, digamos que ayuda a ahondar el problema de la formalización de aquellos que son informales y ayuda a ahondar el problema de la falta de tributación también, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el resumen que yo les hago de lo que se vio y en este momento, pues todos sus comentarios ya son bienvenidos. A ver quién quiere hablar primero. Se puede, como somos tan poquitos, si quieren hablen directo al micrófono. Bueno, yo comienzo. Buenas noches para todos. Gusto en saludarlos. Bueno, veo un tema acá creo que esto la cuestión del presupuesto, del financiamiento, este tema hay que reestructurar todo este tema. Esto yo lo que veo es un caos que hay en en el manejo de la parte financiera del Estado. Hay un caos acompañado de corrupción, el sobredimensionamiento del Estado, por ejemplo, tenemos el caso de la procuradora anterior. Sumaron a la plantilla de la Procuraduría más de 1.500 personas. Lo mismo ocurrió en la Fiscalía General de la Nación, lo mismo ocurrió en la Registraduría Nacional, no sé en qué otras entidades. Ese tema hay que revisarlo. Hay que revisar, hay que hacer una reforma en cuanto al tema este de entidades que no sean funcionales para el Estado. Hay que cortar todo eso. Y a nivel departamental también, entidades que no representen funcionalidad para el Estado y sino prácticamente gastos para el presupuesto nacional. Esto hay que organizarlo. El tema también del cobro de impuestos. Hola, hola. ¿Están ahí? Yo sí, a ti te oí, pero dejé de oír a Lorenzo. Ah, pensé que era yo, es que aquí me ha fallado la Perfecto, conexión. ya vemos el tema. Vemos cómo en la situación esta de cobrarle a muchos cacaos, a los que tienen mucho dinero en Colombia, son las personas que menos estaban pagando y las empresas multinacionales las que menos estaban pagando impuestos en el gobierno, incluso que menos estaban pagando impuestos al erario nacional. Vemos como la Glencore, que es la que está en el Cerrejón, vemos con la Drummond, otras empresas mineras, como los juegos de azar Luis Carlos Sarmiento Angulo y otros no pagaban impuestos. Prácticamente recurrían era que esos déficits que habían los estaban tratando de cubrir con la clase media, con los microempresarios. Yo, por ejemplo, tengo mi proyecto pequeño y veo que yo tengo que pagar, soy régimen simplificado, voy y compro determinada suma de dinero y considero que lo que me están cobrando en impuestos, que no me lo devuelven en absolutamente nada, es prácticamente me quitan un poco de dinero cuando voy a hacer voy a hacer una compra representativa. Entonces, creo que es demasiado dinero para, para mí, para mi negocio, que yo tengo que pagar prestaciones, que tengo, y lo digo, no tengo, si tengo 6 personas, a todas no las puedo tener, si es un negocio pequeño, no puedo tener a las 6 personas con legalizadas, con prestaciones, con todo, no puedo porque no me alcanza en realidad. Entonces, uno como pequeño productor, uno queda solo ante una serie de cosas pagando un IVA del 19% y considero que debe ser proporcional a la capacidad que uno tenga, pagar lo que uno pueda pagar como pequeño productor. Pero si a uno lo vienen a comparar con grandes empresarios que tienen ventas muy voluminosas y uno tiene que pagar un 19% de IVA, más retefuentes, más otras cosas, y en realidad uno no alcanza. Hay que ser real, uno no alcanza. Entonces yo creo que este tema de los impuestos, del tema financiero, todo esto
esto hay que reorganizarlo porque es que en realidad están pasando una cantidad de situaciones que ya el país prácticamente, como decía el compañero Carlos, se está yendo la mayor parte del dinero, mucho dinero en el pago de la deuda externa, mucho dinero en funcionamiento, aparte del que cae en manos de los corruptos y todo esto. Esto le tienen que dar un orden. Esto hay que darle un orden a este tema y al tema financiero, al déficit fiscal que dejaron de cobrarle a las multinacionales, a los juegos de azar, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso ha generado un déficit fiscal tremendo. Entonces, no se puede estar recurriendo como le ha tocado de pronto a Petro, estar haciendo ley de financiamiento o a cobrar más impuestos para tratar de cubrir toda esta serie de déficits que no hay dinero en realidad para cubrir toda una serie de situaciones en el país. Entonces, hay que mirar una serie de cosas en ese tema. Bueno, esa es mi intervención. Gracias, Lorenzo. ¿Quién más se le mide? Campo Elías, que es todo un pequeño empresario. ¿Qué opina, don Campo Elías? Ya, ahora sí. No, pues Lorenzo tiene toda la razón, pero también nosotros somos un poco culpables de toda esa corrupción que hay y todo, porque nombramos a un poco de sinvergüenzas por muchos años para que estafen el Estado. Por ejemplo, todos esos congresistas que ya llevan demasiados años y de todo y siguen estafando y hacen unos contratos por debajo de cuerda y comen por debajo de cuerda y esa vaina. Yo la otra vez decía, así toque cobrarle el impuesto al más pequeño, no sean 10.000 pesos, pero sí 1.000 pesos, para que todos aprendamos a ver cómo es el fruto de eso y no dejarnos robar. Eso es como el que dice, oiga, paviménteme esta calle y la pavimentan y vino otro y la rompió. Y ahí quedó así, porque como no le costó nada a ellos, entonces la calle sigue siendo maltratada. En eso yo estoy de acuerdo que deberían de cobrarnos un impuesto a todos, así sea 1.000 pesos, porque ya cobrándonos, sacando del bolsillo, ya nosotros también decimos, no le vamos a jalar a la corrupción y a ver cómo se investiga todas esas vainas, porque la corrupción es la que nos tiene vuelto nada. Entonces, deberíamos de saber a quiénes le dijimos y cuáles son esos, y toda la gente tuviera conciencia de esta vaina, porque es que la gente no tiene conciencia del robo que están haciendo un poco de sinvergüenza. ¿Quién quiere hablar? ¿Doctora Mari? Ya lo encontré. Sí, es que bueno, yo estaba mirando eso y me llamó la atención ese tema de lo importante que es que deje de perderse dinero en tributación. También entendí, porque en el segundo video decía que una de las maneras, el expositor decía que una de las maneras de disminuir exactamente esa desigualdad social era poder mejorar el ingreso fiscal. Y la manera de mejorarlo era a través de la tributación. Eh, y el tema de cómo el problema que tenemos en tributación, además de que hay una cantidad de exenciones de impuestos para los que tienen, también es que es que la economía informal y las economías basadas en el crimen, pues obviamente no están tributando. Ay, me esperan un minuto que tengo que abrir la puerta. ¿Aló? Sí, 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 tranquila, Sí, tranquila. estamos esperando un minuto.
¿Aló? Aquí estamos, doctora María, Ay, adelante. ustedes es que me trajeron un domicilio y tenía que ir a recogerlo. Bueno, para eso es que, según entendí, para eso es que está haciendo la ley de competencias, ¿cierto? Porque la idea es establecer un contrato social. Y lo que decía Campo Elías, que de todas maneras la persona así no tenga grandes ingresos, así no esté organizada, digamos, porque le entendí que decía, no se trata de volver a toda la gente emprendedora, porque no todo el mundo tienen la formación, la información y la capacidad. Y entonces lo que terminaba era generando más endeudamiento en la gente, porque no todo el mundo puede, digamos, como hacer lo que se debe hacer en esos casos. En cambio, sí, lo que se hace es a través de este nuevo contrato social, permitir que los grupos poblacionales o que los grupos de la economía, esa economía popular, ¿cierto? Se organice para que de alguna manera también puedan tributar, obviamente, y que puedan al mismo tiempo ver suplidas necesidades. Entonces, pero yo no sé si esa ley ya la presentó el gobierno o qué, y cómo sería esa ley de competencias, que debe ir a los territorios, obviamente, y a todos estos sectores de la población. Y los sectores de población, de esa población productiva informal, son los que deben ingresar a ese sistema de contrato social. A mí me parece que es como esa búsqueda de que las comunidades se participen y puedan organizarse. Estaba ayer viendo una noticia, yo no sé si era verdad o qué, sobre la posibilidad que tengan, por ejemplo, algunos productores de café de hacer una venta directa de su producto a ciertos mercados. Por ejemplo, ese tipo de organizaciones también. O sea, para que la gente en una u otra manera, de acuerdo con sus ganancias, tribute. O sea, que el que ganó más tributo más, el que ganó menos tributo menos, pero que todo el mundo pueda tributar. Pero entonces lo que estaban hablando ustedes es en el caso de la minería ilegal, que como no hay una organización, entonces si quieren, no podrían competir con las entidades que terminan a las que les terminan entregando los recursos. Pero, sin embargo, va a seguir existiendo la minería ilegal y obviamente va a seguir existiendo esa falta de tributación en ese aspecto. Esa es una de las cosas de lo que estaban hablando, que como que a mí me llamó la atención en esa parte. Perfecto, doctora Mari. Creo que Fabio había levantado la mano hace un ratico, ¿no? Fabio. Bueno, parece que perdimos a Fabio, se alejó un poco. Dos comentarios, doctora Mari. Lo primero, sí, es que el sistema le cierra las puertas a las economías comunitarias, ¿sí? No le dan participación, entonces es, es muy difícil de esa manera que se logren desarrollar, ¿cierto? Eso, el sistema funciona así por diseño, que es lo que ocurre en el caso de la minería artesanal, que ha existido en Colombia desde toda la vida, pero ahora resulta que son ilegales. De la noche a la mañana, como no tienen una licencia para explotar una mina, ¿sí? Porque alguien decidió no otorgársela porque hicieron una ley que establecía ciertos límites. Como no existe esa licencia, entonces pues entran en la ilegalidad. Resulta que ellos se inventaron la minería desde hace mucho tiempo, la hacen artesanal, es ancestral
y han desarrollado un conocimiento que incluso se está perdiendo, se está evaporando precisamente porque se les cierran todas las puertas. O cooperativas que puedan acceder a las licitaciones públicas o juntas de acción comunal, que también algunas están bien organizadas y pueden aspirar a participar en proyectos y ganarse uno que otro, o eventualmente que haya ciertos proyectos, que haya una ley en donde solamente ellos sean los que puedan participar. Sería fantástico. Al final, todo desemboca en eso que usted decía, y es más ingresos que generan más tributos que pagan y aumenta el recaudo. Por lo tanto, el gobierno se enriquece para distribuir mejor esa riqueza entre más personas. Sí, al final sí hay que tributar más, pero el sistema está diseñado para que no todo el mundo lo pueda hacer. Y tengo entendido que la ley de competencias es la que se, es decir, a finales del año pasado finalmente se aprobó la ley del Sistema General de Participación, en donde el presupuesto que hoy se va a las regiones en un 20% únicamente, a pesar de que la Constitución del 91 había establecido en alrededor del 40%, no me acuerdo muy bien esa cifra, gradualmente llegaron gobiernos que fueron recortándolo y en este momento está en el 20% del presupuesto nacional que se va a las regiones. Resulta que eso lo reversaron con esa ley que aprobaron a finales del año pasado, de tal manera que gradualmente se alcance, si mal no estoy, el 36 o el 38% del presupuesto nacional que se va a las regiones. Pero eso desencadena un problema, y es que las regiones van a recibir un montón de plata, pero no van a tener las competencias para utilizar e invertir bien ese dinero tan inmensamente grande que van a recibir. Y por el contrario, el riesgo que hay es que eso se convierta en un nido de corrupción aún más grande de lo que hoy se da en las regiones. Entonces, esa ley que se aprobó a finales del año pasado inmediatamente exige que se cree la ley de competencias, que teóricamente debería ser parte del periodo legislativo actual, ¿sí? Debería ser, ese es el propósito, que este gobierno ya salga con esa ley de competencias en firme, y supongo yo que eso le debería dar la posibilidad a la economía local, ¿sí? De participar en esa inmensa cantidad de proyectos que van a empezar a surgir directamente desde las regiones, alcaldías y gobernaciones, que haya participación local, mucha más participación local, para que se irrigue capilarmente dentro del pueblo, dentro de la ciudad, el municipio y el departamento, esa riqueza que va a llegarles transferida desde la nación, ¿sí? Ese es el propósito de esa ley de competencias. Ya creo que volvió Fabio, ¿cierto, Fabio? Sí, señor, sí, qué pena, Sí, compañeros. Es que tuve problemas inicialmente con el micrófono y me debí desconectarme. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? sí, y pero Ok, Sí, sí, Carlos, perfecto. un momentico, pero bueno, sí, eso de las transferencias a los departamentos, regiones, municipios, claro, también esa transferencia de dinero se presta para la corrupción, pero de todas maneras la que existe y la que ha existido, la ley de contratación, no es también un sistema que también se ha prestado siempre para la corrupción. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Es que casi que es cultural, ¿no? Yo me acuerdo que en una Ujú. época que yo trabajaba con una empresa multinacional y que hablábamos allá con empresas pequeñas, medianas, negociando venta de computadores, eso era, todo el mundo lo decía. Es que siempre nos piden el 10% como mínimo, ¿sí? Eso era omnipresente, digamos, esa cultura de cobrar esos peajes porque había que repartirle al uno, al otro y al otro, ¿sí? Entonces, eso ha existido siempre. Eso no es que lo vaya a resolver la ley de competencias ni las transferencias.
Sí, ¿sí? sí, no, bueno, eso, Pero sí, no. ese es otro lío, ese es otro lío. Bueno, ahora sí, Fabio. Ok, muchas gracias. Sí, yo quisiera eh, pues tocar el tema de que ustedes iniciaron referente a cómo es el malgasto y cómo hay una cultura del no pago, de la cultura de mirar a ver cómo le hacemos la trampa a la norma. Lamentablemente eso es una situación que está en todas las entidades, diría yo. Por ejemplo, vemos, pues ya con ese tema de política fiscal, inicialmente miramos los municipios y las gobernaciones y el mismo gobierno nacional, vemos como, por ejemplo, en todo el tema del personal que tienen vinculado para hacer las diferentes funciones, pues superan el tema de las OPS. Hablemos de los municipios, ¿no? Uno va al municipio y excúsenme que coloque de ejemplo a Cajicá y si estoy errado, por favor, me son tan amables y me lo corrigen porque pues creo que es una generalidad. Va uno al municipio y encuentra pues muchos funcionarios y la mayoría de los funcionarios son OPS, es decir, no son de nómina. Y uno dice, venga, ¿y por qué tantas OPS? Entonces, el cargo de un municipio en donde eran 130 personas de nómina, pero habían 600 personas de contrato. Entonces uno dice, venga, pero ¿y esto por qué pasa? Entonces, pues hay muchas razones, ¿no? Y hablo de esto porque esto tiene que ver con el tema fiscal y es que pues se convierte eso más bien en una forma de poder pagar los favores políticos que se compromete uno en campaña, ¿no? El candidato en campaña. Entonces el candidato le dice a pues, todo el mundo, la mayoría de gente quiere trabajar. Entonces mire, es increíble también cómo muchas personas quieren llegar a ocupar cargos en la administración municipal y a veces ni siquiera miden que para poder ocupar un cargo tienen que tener una formación académica. Entonces, pero de candidato, claro, no, pero por supuesto, ¿qué quiere ser usted gerente? No, pero claro, hágale, mira, ayúdeme con su familia y le colaboramos. Entonces se convierte pues como en una bola de nieve y eso pues lógicamente también genera pues un gasto importante en el funcionamiento de las administraciones municipales y que en muchos casos pues no es tan necesario, ¿no? Hay algunas entidades en donde una sola persona en algún momento hacía todo el trabajo y ahora ya no es una, sino es esa persona más 5 contratistas más que están haciendo otras cosas y finalmente no rinde igual. Es una situación del tema público que hoy está pasando en la nación. La otra cosa es que con el tema también de las concesiones, por ejemplo, mire que las concesiones viales, estoy haciendo referencia a ese tipo de concesiones, pues se firmaron con una cantidad de beneficios para ellos y en el caso particular de la concesión de la vía al llano, Coviandina, que se llaman ellos, pues con unas cosas increíbles. Ahora con la emergencia que hubo de los derrumbes, encuentra uno que ellos reciben todo el recurso de los peajes, pero a la hora de hacer intervenciones, entonces le toca es al Estado hacerlas, ¿sí? Ellos casi como que más bien le exigen al Estado de que les gire el dinero para poder hacer estas intervenciones, pues eso es una cosa que no es lógica, ¿no? Es decir, esa es otra forma de cómo se le pide el recurso eh, pues existente. La otra cosa es el tema de la DIAN. Entonces, todos los que declaramos renta, que creo que somos los que estamos acá, entre otras cosas, primero que todo nos meten mucho miedo, ¿no? Entonces, no, hay que declarar renta, entonces todo el mundo se coge la cabeza y la declaración de renta, y resulta que, pues, si uno se asesora pues, obviamente de un contador, pues él le explica a uno qué debe hacer para pagar la renta y ahí hay cosas que nosotros no las hacemos y a veces, pues, las ignoramos, ¿no? El tema de pedir la factura. Entonces, pidamos la factura pues porque eso finalmente a la hora de la declaración de renta es supremamente válido, porque yo la coloco allí y eso me sirve para descontar impuestos. Y ahí viene otro tema, es que en algunos sitios específicos está la trampa, ¿no? Entonces voy a colocar el ejemplo de la ferretería. Entonces voy a comprar una ducha que me vale 80.000 pesos y le digo al ferretero que me haga el favor y me haga la factura. Entonces me saca una facturita de esas que venden en la papelería y uno le dice, no, pero venga, es que yo quiero factura legal. Y la respuesta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, la respuesta es, ay, pero tiene el RUT, porque es que esto, usted está inscrito aquí, porque si no es que eso se demora y entonces empiezan a darle vueltas a uno como para que uno diga, uy, no, no, dejemos así después. Y ellos,
cuando le cobran a uno esos 80.000 pesos del ejemplo, pues ya le tiene incluido a uno el IVA, es decir, que ellos le están cobrando una IVA, pero finalmente pues se quedan con ese dinero también como una utilidad. En muchos casos que ha pasado en ese tipo de negocios, ¿no? No estoy diciendo que en todos, pero en muchos. Entonces, pues esa es otra forma de evadir los recursos, ¿no? El tema de las MIPYMES, pues bastante complejo, sí, y hay que generar un montón de estrategias, pues obviamente legales, ¿no? Los que pensamos en la legalidad, pues obviamente nos sentimos como perseguidos porque el tema que colocaban ustedes hace un instante, el ejemplo de la Cámara de Comercio, pues es una forma de crear otro impuesto obligatorio, porque es que si no tiene Cámara de Comercio, entonces ya como que lo van separando a uno de la sociedad y finalmente uno casi como que no se beneficia de ese tema, ¿no? Cámara de Comercio poco se beneficia a uno, pues sí, ahí hay convocatorias, pero uno a veces quizá como que tampoco está tan cercano a ese tipo de presentaciones de la Cámara de Comercio, entonces pues como que uno a veces como que ve que no aplica y está un poco marginado en la situación, pero uno siente que es más otro gasto, lo ve uno como otro gasto y otro impuesto, obviamente. El tema de la participación del Congreso en el presupuesto, pues es que eso es un tema hartísimo y se convirtió ya casi como en una ley, digamos, en donde los congresistas pues apoyan al presidente en toda su votación y es que lo estamos viendo ahora, ¿sí? Históricamente todos a favor del presupuesto, de todo lo que diga el presidente, muy pocos diciendo que no, pero todos pues tienen sus participaciones con los contratos y demás. Entonces, pues claro, eso es una manera de funcionar, lamentablemente, y de manejar el presupuesto. Pues fíjense que la ley de financiamiento de este presidente pues no pasó porque pues al parecer no había como esa participación en esa torta. Entonces, siento que nosotros también carecemos de disciplina. Creo que esa disciplina la hemos perdido muchos y eso nos ha llevado a que ya nosotros estamos preparados. Vemos el retén de la policía, entonces ya le damos el billete de 50 porque es que hay que darle el billete, pero si uno está al día, ¿cuál es el problema? Entonces creo que, como decían ustedes antes, se generó una cultura y estamos profundamente inmersos en esa corrupción que nos tiene azotados y pues eso cambiarla no es difícil, pero cuesta muchísima dificultad y ojalá lo lográramos, ¿no? Ojalá que en algún momento pudiéramos decir, vea, todo lo que pagamos de impuesto vale la pena hacerlo porque mire la inversión. Un último caso que quiero contarles es que en el caso de la DIAN, por ejemplo, tengo varios amigos que alguien los aconsejó que no pagaran lo del IVA y en este momentico los tienen embargados, mejor dicho, están a punto de meterlos a la cárcel y hay algunos que siguen insistiendo de que pueden hacer algo. Entonces yo les decía, ¿cómo qué? No, es que nos encontramos con un amigo y nos va a presentar una persona que trabaja en la DIAN y entonces él dice que es que puede mover el software y entonces ya no nos cobran sino la mitad y me toca pagarle un impuesto adicional a la persona. Yo le decía, eso no existe, eso es un tumbe. Usted a la nación tiene que pagarle los impuestos, eso es lo que creó. Usted ya le debe a la nación, eso hay que pagarlo. Pero hay gente que todavía sigue pensando de que pueden buscar unas personas que los llaman ellos flechas y que les pueden ayudar a seguir delinquiendo, porque finalmente eso es un delito, ¿no? Entonces, esa es como la situación, haciendo referencia a todo el tema del gasto y cómo nosotros vamos, es como en un deterioro debido a esa cultura que se ha generado desde hace muchos años. Gracias. Sí, y un tema demasiado complicado de resolver. Ese asunto cultural. Lorenzo insiste mucho en el tema educativo. No sé quién más quiera comentar. Bueno, Lorenzo, ¿vas a hablar? yo sí, quiero recalcar el tema este del caos que tiene el mismo Estado. El mismo Estado es el que debe poner el orden, la organización, pero miremos acá estas cuestiones en diferentes periodos, los presidentes dándoles coimas a los senadores para que le puedan aprobar determinado proyecto, determinada ley. La corrupción comienza por el mismo Estado. El mismo Estado no ha sido capaz de mantener una ética,
una limpieza, una organización en cuanto a la cuestión de la parte financiera, de los impuestos. Entonces, el mismo presidente ofreciendo, y viene la repartija. Entonces, vemos como este señor que era defensor del pueblo le dio al 60% de los magistrados cargos y para que a él lo tuvieran en cuenta como magistrados. Y eso viene pasando yo con yo, lo que dice Carolina Corcho, yo con yo te nombro a ti, tú me nombras a mí. O sea, el mismo Estado ha ocasionado toda esta serie de caos y de situaciones. Vamos a los departamentos, vemos cómo inventan proyectos que deben de ir, los dineros deben de ir enfocados hacia las comunidades. Pongamos un ejemplo, La Guajira. Y ese dinero termina, por ejemplo, a mi pueblo, llegó un gobernador y asignó una partida por 2.000 no sé cuántos millones de pesos para un acueducto y alcantarillado. El dinero desapareció en par patada. Y ese señor terminó pagando 8 o 10 años de cárcel. El gobernador de La Guajira, tengo el nombre acá, José Luis González. Un ejemplo. Entonces, inventan una serie de proyectos en las alcaldías. Eso es un caos, pero tremendo. O sea, el Estado no ha sido capaz, ha sido inferior en organizar este tema de los impuestos y del manejo de los dineros a nivel municipal, a nivel de los departamentos y que digamos de la nación. Los cupos indicativos que tenían, por ejemplo, yo cuando estuve estudiando, estuve estudiando minería, llegué a matricularme con algo que se llamaba, una fundación que tenía un señor de esto de la Espriella, no sé si será familia de este señor que aspira a apellido de la Espriella, de por allá de la Sabana, Sincelejo, Córdoba, algo así. Uno de esos del apellido de la Espriella, bueno, una fundación no sé qué de Sucre y así nos logramos inscribir varios estudiantes. O sea, buscaban a personas que estuvieran en una universidad, lo hacían inscribir a uno, les pedían una certificación que uno podría matricularse con eso como si fuera un subsidio. Y resulta que a última instancia le tocaba a uno correr a buscar el dinero porque nunca le llegó el dinero a la universidad para el pago de la matrícula o de ese semestre. Nunca llegó. Y esa era una de las formas en que se robaban los dineros. Yo creo que ya eso desapareció, pero muchos de los senadores, los cupos indicativos, incluso el presidente del Senado, tenía la prioridad de tener la mayor cuota para repartírsela en burocracia y una serie de cosas. O sea, el mismo Estado no ha sido capaz de organizar esta parte ni de controlar la parte financiera ni de controlar la corrupción. O sea, el germen viene del propio Estado. Pero es que no hay ningún interés en hacerlo, ¿no? Porque esa es la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿para qué cambiar lo que está produciendo tanto dinero? ¿Ustedes creen que la constituyente este tipo de cosas justifican hacer una constituyente? ¿Solo eso? Bueno, yo sí opino sobre el tema de la constituyente. La constituyente puede ser un paliativo para muchas de las cosas. Insisto en lo que tú decías, Carlos. El Estado tiene que empezar a invertir en educación fuertemente, con valores. Es que eso no basta simplemente con que me diga, bueno, le damos el título de abogado, de ingeniero, de sistemas o ingeniero civil, y váyase usted allá a buscar un cargo de todo eso. Hay que empezar a formar valores desde los niños pequeñitos, en los jardines, en los colegios, en primaria. Usted no puede tomar lo que no es suyo. Y eso también va sujeto a satisfacer las necesidades, porque nosotros no podemos educar niños con hambre, ni con necesidades prioritarias, ni a ningún ser humano. Entonces, mire, el ejemplo hay que ponerlo que los niños vean que el Estado está respondiendo por ellos, que están siendo bien alimentados, que en su hogar no está haciendo falta nada. Yo creo que con esas condiciones nosotros no tenemos necesidad de ir a quitarle nada a nadie. Entonces, hay que empezar desde el fondo, desde los años primarios, los años ya de niñez y todo eso, a fundamentar, a estructurar
la cuestión está de valores. Porque sí, se puede hacer una constituyente, pero seguimos teniendo médicos corruptos, seguimos teniendo ingenieros corruptos, inmorales, gente que no tiene la formación. Entonces yo creo que el camino está por ahí. La constituyente puede ser un paliativo que de pronto se pueden aliviar o se pueden arreglar muchas de las cosas, pero tenemos un problema, la formación de valores en la gente. Ahí es donde está, y este país ha padecido por 215 años ese problema donde el Estado Social de Derecho no ha funcionado para nadie, solamente funcionaba para las grandes élites. Entonces el tema este de que haya unas estadísticas de 42 millones, de 50 millones de personas en el país y que 42 estén en la pobreza y vamos a dividir esa parte, 25 en la pobreza y el resto en la pobreza absoluta. Entonces eso es delicadísimo, quiere decir de que el Estado Social de Derecho nunca ha funcionado para poder atender a la gente con todas sus necesidades, ni a la niñez, ni en absoluto. Entonces un país así tiene que ser un país de caos, tiene que ser un país de violencia, tiene que ser un país de problemas. Pero yo insisto en que primero hay que comenzar por el tema de la educación. Sigue, Fabio. Sí, estoy de acuerdo y ahí quiero sumarle algo más al tema de la educación y es que también nosotros carecemos, pues bueno, como carecemos de información, entonces tampoco participamos, no hay participación. Yo creo que es muy baja nuestra participación en muchas actividades que de alguna manera pueden incidir en esos cambios que nosotros estamos buscando. Creo que nos falta mucha motivación para participar en muchas cosas y ahí es cuando pues otros aprovechan y mueven todos los hilos para quedar en ciertos espacios de incluso de nombramientos a honorem, pero que son realmente muy importantes. Entonces, fíjense el tema, no sé si ustedes han escuchado, pero los famosos, hay unas personas que en la CAR son, bueno, olvidaron el nombre exacto, pero que son nombrados por las personas que tenemos Cámara de Comercio, entonces, como unos delegados ambientales, unos delegados ante la CAR, y esos delegados tienen un poder impresionante y nosotros, yo no sabía de eso, por ejemplo, y me enteré después de un escándalo que hubo en donde esos delegados que se llegaban allá, los descubrieron que utilizaban las cámaras de comercio, yo no sé si la mía también, pero de muchos ciudadanos, se inscribían y terminaban votando por nosotros. Allá llevaban otras personas que votaran por las personas que eran afiliadas a la Cámara de Comercio y terminaban siendo delegados de la CAR y obviamente pues con decisión en la junta directiva, con su voto y el voto vale, entonces pues los tipos negociando ya una cantidad de proyectos y una cantidad de contratos a costillas de muchos afiliados a la Cámara de Comercio que no sabíamos cómo era que funcionaba. Entonces, y aún así sepamos como que no, a veces no, nosotros no nos reunimos, no hacemos esto que estamos haciendo acá, que me parece muy importante, así solamente estemos 5 personas, pero me parece que aquí todos estamos aprendiendo porque cada uno pues tiene experiencias en diferentes temas. Entonces, sin duda alguna, educación sumado a la participación, pero con una motivación inicial para que podamos salir adelante. Ujú. Bueno, ¿quién más quiere opinar con respecto del asunto de si la constituyente ayudaría a resolver este tipo de problemas? Y mientras Campo Elías va pensando y la doctora Mari, quiero leerles algo que escribió un escritor famoso sobre este asunto de la educación que en alguna ocasión se lo comenté a Lorenzo porque realmente lo deja uno pensando. El tipo dijo lo siguiente, párenle bolas. La educación sin valores, por más útil que nos pueda parecer, solo hace del hombre un demonio más inteligente. ¿Cómo la ven? Campo Elías. Vea, sigue diciendo que mientras no combatamos la corrupción, no estamos en nada. Dice, mire que acaba de decir don Fabio, eso yo no sabía lo de las cámaras de comercio.
Solamente yo pensé que nos servía era para pagar ese impuesto. Entonces, nosotros seguimos en la bendita corrupción tan increíble. Y aparte de eso es que nosotros ayudamos a patrocinarla. Entonces, ahí es que mirar a ver cuál es el fenómeno para poder atacarla. Es que nosotros no la atacamos por ningún lado. Se da cuenta que hasta la misma presidencia se presta para seguir en la corrupción. Entonces, de pronto hasta la constituyente sirve para poder combatir un poco ese dilema. Y la otra es que vuelvo, insisto, mientras nosotros no nos salga del bolsillo, nosotros no atacaremos eso ni nos levantaremos. Es lo mismo, un ejemplo que les acabo de decir. Viene y pavimenta una calle y viene otro bruto y abrió un hueco. Pero como no le costó a nadie en eso, entonces no salió de su bolsillo y no eso, pues no obligaron al otro a arreglar la calle. Ese es un ejemplo. Eso está pasando con los dineros del Estado y esas cosas. Mientras no ayudemos a combatir la corrupción, y hay que encontrarle el palo a la comba al palo, porque ese debe ser el asunto, debe ser así. ¿Y qué opina la doctora María? Pues yo estaba pensando en algo que escuché de una de las conferencias y es cómo hay una parte importante de que tiene que ver con los dineros del Estado, que definitivamente se decide de acuerdo con el carácter político. Entonces escuché 2 veces este tema de cómo lo que habíamos dicho, por ejemplo, los impuestos, como según el carácter político, hay impuestos que van enfocados a los que tienen mayor capital y hay impuestos que, por el otro lado, en otro tipo político, por decirlo así, entonces el impuesto va enfocado es a todos o a los que tienen menor dinero. Lo mismo las definiciones del gasto. Las definiciones del gasto también son de carácter político. Entonces están los gobiernos que deciden que el gasto en mayor parte tiene que ser enfocado a cubrir temas de seguridad, mientras que en otro, también de acuerdo con el carácter político, entonces está enfocado más bien a la inversión social y a las necesidades. Entonces yo digo, ¿será que la Constitución cierra ese hueco? De manera que la constituyente, de manera que no esté fluctuando entre un sentido, una orientación política u otra. Porque entonces, ¿qué se saca? Con hacer un cambio y redefinir las leyes, si lo que se hace en un sentido, por ejemplo, lo que se hace en estos 4 años de gobierno, puede después llegar el otro gobierno con la otra ideología política y automáticamente derrumbar todo lo que se había avanzado. Y eso se ve, y eso se ve en los cambios de gobierno. Yo me acuerdo mucho que yo trabajaba para Bogotá cuando la alcaldía de Gustavo Petro y el programa de salud a su casa era un programa, bueno, tenía ciertos costos, pero era un programa bueno porque estaba teniendo buenos resultados en la salud de la niñez. Y después vino Peñalosa y resolvió que eso no le servía. Él hizo unas cosas, unos adefesios a nivel creó las subredes y tenía unas ideas terribles ahí y hubo deterioro de mucho de las entidades que podían hacer prestación de servicio en Bogotá. Deshizo el programa de salud de su casa, deshicieron los equipos de salud y luego vino la pandemia que le tocó a Claudia López. Si los equipos de salud hubieran estado activos cuando llegó la pandemia en la alcaldía de Claudia López, entonces Bogotá no se habría tenido que cerrar,
porque los equipos de salud habrían podido perfectamente acordonar zonas de la pandemia, o sí, localidades de Bogotá o partes de las localidades de Bogotá, y de esa manera no se hubiera cerrado Bogotá. Entonces, fíjese cómo lo bueno que hace un gobierno, después viene otro y lo daña, y yo digo, habrá una constituyente que pueda hacer que ese hueco, que esa delgada franja que queda, de que pueden hacer lo que se les antoje cada vez que se cambian los gobiernos, porque lo que hacemos es avanzar y retroceder como quiera que sea. Eso es algo que yo me pregunto. No sé ustedes qué opinan. Pues lo que pasa es que uno para donde voltea a mirar hay corrupción, ¿no? Eso está tan dañado, tan deteriorado, tan como que todo el mundo está metido en eso, que yo solamente veo dos salidas. Número uno, movilizarnos todos para elegir gente decente el año entrante. Eso es un imperativo moral para todos nosotros, ¿sí? Para todos aquellos a los que tenemos este tipo de discusiones y somos más o menos conscientes de que todo esto pasa, ¿sí? Es un imperativo moral. Hay que llevar gente decente a la política. No hay otro camino. Número uno. Y número dos, yo justificaría una constituyente solo para que se reduzca la impunidad. Porque en buena medida la gente delinque porque hay impunidad. Según las estadísticas, la impunidad en Colombia está por encima del 90%. O sea que las probabilidades de que una persona vaya a dar a la cárcel son bastante bajas si comete un crimen. Y eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Entonces, si la constituyente lo logra porque el Congreso nunca ha reformado la justicia. No le interesa porque ellos son los corruptos, ¿sí? Entonces, el corrupto no le interesa la ley anticorrupción, ¿sí? La ley antiimpunidad. Entonces, pues, si solamente hiciera la constituyente para la reforma política, para reducir la impunidad, ya eso sería una ganancia inmensamente grande. Que no haya casa por cárcel, no, 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 nada de eso, ¿sí? Que el que se robó la plata la devuelve y punto. Y bueno, un montón de gabelas que se les dan a los delincuentes porque pobrecitos, ¿cómo sufren? ¿Sí? Acabar con todo eso, que realmente delinquir duela. Hoy no duele. O duele pasito. Casa por cárcel, 3 años, me robé 100.000 millones de pesos y me voy a disfrutarlos a un paraíso fiscal. ¿Sí? Entonces, ese solo hecho justifica para mí una constituyente. Fabio. Gracias. Es que un ejemplo de las cosas positivas del gobierno nacional, por ejemplo, tiene que ver con los equipos básicos de salud que hacía referencia la doctora Mari, y que efectivamente son un equipo que funciona bastante bien en las regiones, pero es tan fuerte en este momento el tema de manipular esos procesos que ustedes pregunten en Cajicá cuántos equipos básicos de salud hay, y los hay, y allá no, ya no dicen que es del gobierno nacional, allá dicen que es del gobernador de Cundinamarca y de la señora alcaldesa. ¿Sí? Entonces, fíjense pues eso también es corrupción, ¿no? Porque pues, además de que están utilizando una estrategia que para ellos es funcional, es una estrategia política que nosotros lamentablemente no estuvimos preparados para eso, creo yo, o nunca nos imaginamos que esto pudiera pasar, y es que ellos lo que están haciendo es, ahorita están presionando mucho para que le giren los recursos de los equipos básicos, y ya tienen la gente, ellos, es decir, la alcaldía ahora dice, no, es que quiero saber quiénes son los que van a estar ahí en los equipos básicos, y si no son de la línea de la administración municipal, sencillamente dicen, no, estos no pueden estar, y colocan ellos a su gente
para ese trabajo tan importante de los equipos básicos. Claro, uno diría, pues lo importante es que hagan el trabajo, ¿no? Claro, hagan el trabajo y que funcione, porque la idea es esa. Pero fíjense cómo utilizan el recurso del Estado de un proyecto tan importante para hacer campaña política y quienes terminan, ojalá que no sea así, ¿no? Pero quienes terminan ganándose los votos son ellos, los que se opusieron siempre a este tipo de propuestas progresistas. Increíblemente terminan ganándose como los votos y eso sí que es lamentable. Campo Elías. Sí quería aportar un poquito más a eso de la corrupción. Es que nosotros mismos desde la base tenemos una corrupción y la verdad que dése cuenta. Yo también estoy de acuerdo que hay que darle subsidio a los más necesitados y todo, pero también que pónganse a producir. Porque es que mire, aquí yo veo a veces gente de estrato 1, son pensionados, tienen casas y aparte de eso reclaman esos subsidios. Entonces eso también nos prestamos para la corrupción. Eso nos ha matado. Hay gente que tiene dinero y va a recibir esos subsidios. Entonces eso nos tiene acabados también porque nosotros no denunciamos, no decimos nada. Todos nos callamos, todos hacemos a un lado porque eso no nos interesa. Entonces, ni, como dice el adagio por ahí, ni el santo, ¿cómo es? Ni tanto al santo lo alumbra, ni el santo va a esto. Hay que también Me educar encanta que te que no lo alumbre. hay, eh, ¿Cómo era? ay, Repítalo, no, por favor, ya, Campo. el que lo Tanto entendió, lo entendió. que no lo Tanto alumbre. que qué más. Ay, Y santo. que a eso vamos, a que la gente se postule para esos subsidios sabiendo que tiene y que tiene utilidades, ganan en arriendos en apartamentos, son pensionados. Ese asunto también nos tiene vueltos nada. Entonces ahora dicen vamos a dar subsidios y toda la gente todavía se volvió más pobre. Hay que llegar a ver cómo, si ahí mismo en la constituyente pueden hacer eso, también hay que arreglarlo para ver si un poco de gente sinvergüenza deja de recibir del Estado a raíz de qué, sabiendo que ellos ganan su dinero y de todo, no pasan malos ratos. Si usted viera aquí en Cajical, familias en nación, gente que tiene plata y toman ese subsidio. Entonces eso nos tiene en la extrema pobreza y sí, por la corrupción tan bárbara. ¿Qué más Sí, es quiere que comentar? realmente hay muy poca conciencia. Lo mismo pasa en salud. La gente que tiene dinero y está en el plan subsidiado, pudiendo pagar el plan contributivo. Y otros que se quejan del mal funcionamiento del plan contributivo, de lo difícil, del difícil acceso, y que pueden pagar un plan complementario. Entonces, si uno puede pagar un plan complementario porque además tiene mejor acceso, pues la gente, ¿por qué no lo hace? Porque no les interesa invertir en salud, porque, por ejemplo, en salud la gente no quiere invertir. Entonces, al contrario, si es que les duele tener que hacer los aportes del plan contributivo, pero porque es también un tema educativo. La gente, por ejemplo, hay aspectos que no valora y uno de los que no valora es la salud y otro que poco valora es la educación. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya vamos llegando como al final, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo adicional o vamos cerrando. No, quería hacer un pequeño aporte que últimamente es que están unas normas establecidas, unas leyes en la Constitución. Vamos a ver si estos gobiernos que venían manejando al país hacían cumplir eso. Ponemos el caso de las
de un decreto de la Constitución sobre la educación, que dice que tiene que ser financiada gratis, incluso la salud por el Estado. Pues esto no se ha cumplido jamás, y así sucesivamente. Entonces, ahí también está la dinámica de estos grupos poderosos, de estos presidentes que venían siendo financiados por los gremios económicos para que los favorecieran. Entonces, eso significa grandes aportes. Veamos aquí las EPS, estas privadas, que han financiado durante mucho tiempo las campañas políticas, Luis Carlos Sarmiento Angulo, para que sea prácticamente al Estado se lo tomaron los gremios. Entonces, los intereses están para los gremios, para los grandes cacaos, pero no para favorecer a la gente. Entonces se olvidan de la Constitución, que es un mandato, que es la Carta Magna, que designa todos esos derechos para la gente, y eso nunca se han cumplido. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Carlos, hay que trabajar para montar gente pulcra, para montar gente con conciencia, que no tenga intereses creados en monopolios económicos, ni en gremios, ni nada de eso. Gente que quiera poner a funcionar el Estado social de derecho. No hay otra cosa. Y esto, ahora comenzamos aquí con lo que es prácticamente Senado, presidente, pero hay que limpiar esto a nivel territorial. Ahí están enclaustrados, están enclavados unos pequeños gremios unas familias en cada municipio, en cada territorio, que esos son los dueños de esos municipios, y ahí no lo saca nadie. Entonces, hay que empezar también, primero, a hacer el trabajo que tenemos que hacer a nivel de Congreso y de presidente. Y ya hay que empezar a trabajar con las bases en los territorios, departamento por departamento, municipio por municipio, para poder limpiar y esto pueda funcionar. Porque ahorita, miren, los municipios llegan los presupuestos. Allá en esos municipios inventan una cantidad de proyectos que no van a ser, no son ni siquiera de carácter social, y van destinados allá a amigos, a personas particulares, privados, y eso es lo que pasa, la pobreza en muchos municipios, un caso La Guajira, tanta pobreza porque los dineros que llegan nunca son funcionales para el pueblo, para las comunidades. Sí, yo, yo me he puesto a pensar por ahí de vez en cuando, y a veces cuando hablamos con ustedes, con Campo Elías, con Lorenzo, porque uno para donde voltea a mirar, la cosa se ve fea, y siempre ha sido así. Esto no es nuevo, ¿no? Y entonces al final uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo hoy, mañana, pasado mañana? Porque uno no va a ir a resolver ni el problema de la CAR o de los equipos básicos de salud. Eso como que está como muy lejos, y además si uno resuelve un mini problema, pues bueno, sí, fue bueno para alguien, ¿no? Pero al final hay otro millón de cosas por resolver. Entonces, a la conclusión que he llegado es que uno tiene que participar en política, punto. Hacer algo como lo que estamos haciendo acá. Hacer algo como la escuela que crea conciencia, y ojalá que llegue más personas. Están llegando muy pocas, pero pues eso es lo que hay que hacer. Y además hay otra cosa que hay que hacer también, que es bien importante, y es lograr que ese partido en el cual uno tiene las esperanzas puestas, ¿sí?, se convierta en un partido admirable. Hay que hacer todo lo que haya que hacer y que esté en nuestras manos para acercarnos al partido y para asegurarnos de que el partido se estructure bien desde la decencia, y que esto suceda a nivel nacional, que se irrigue por todos los rincones del país, porque en la medida en que el partido es decente y tiene una presencia en, en el último barrio, en la última manzana, con gente decente, ¿sí? Y con gente que si se tuerce, le cuesta, y se sale del partido y le cuesta. O sea, es un partido que tiene que tener dientes,
¿sí? Para poder someter al escarnio público y a la prisión, también si es necesario, a quien robe, a quien utilice el dinero público para su enriquecimiento personal o de sus amigos. Yo creo que lo más cercano que tenemos nosotros para lograr ese cambio es el partido. Ese es el impacto directo que nosotros sí podemos tener, ¿sí? Y es el que yo les invito a todos a que lo hagamos. Tenemos que ir, tenemos que mover ese partido entre todos, entre las bases, porque a veces el partido ni siquiera lo quiere hacer. Ya vimos todo lo que pasó con esa consulta popular, ¿no? Entonces tenemos que ir a, entre comillas, tomarnos el partido y lograr que el partido sea el partido admirable, el partido decente de masas, de mayorías que va a lograr hacer realidad todas esas transformaciones que estamos soñándonos, como reducir la corrupción, bajarla del 90 a yo no sé cuánto, a sus justas proporciones, como decía el genio Turbay, ¿sí? Algo así. Yo creo que lo que sí está en nuestras manos, porque yo, o sea, me lo pregunto todos los días, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Que no somos nadie, somos, ¿sí? 4, 5, 10 o 20 o 60 ahí en esta comunidad. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros realmente? Para mí la única respuesta es en el partido. Todo confluye en el partido para mí. ¿Qué opinan? Pues que hay que pensar cómo incentivar también la participación de la gente en este tipo de espacios como el que nosotros tenemos. Cómo motivar más a las personas, ¿cierto? Claro, hay personas que les da pereza el estudio y eso, pero no, es que una de las formas es esa, es incentivar y motivar. Y es el conocimiento. Lógico que es el conocimiento, porque es que cuando uno ya se va enterando de las cosas, pues la visión le va cambiando y bastante. Bueno, miremos aquí el caso de qué pasó después de las elecciones que logramos y subir, o tener un presidente. No le dimos importancia a las elecciones, a las parlamentarias. Y luego terminó este proceso de elecciones de presidente, de parlamentarios, todo el mundo se fue a su casa. Nos quedamos tranquilos, no hubo una dinámica, sobre todo que no ha existido nunca apoyo para las bases, pero yo considero que las bases son fundamentales, porque las bases en cada territorio conocen quién es el corrupto, quién es una persona que es el manguito, que quiere filtrarse, que conocemos eso. Yo insisto en la organización de las bases, en potenciar las bases. Ahí está la clave. Estoy de acuerdo con el compañero Carlos. Y esto de los partidos hay que mirar también con lupa si estos partidos en realidad, mire, hay que limpiar hasta el pacto histórico de adentro, hay que limpiarlo, porque se han presentado un canibalismo ahí olvidándose de las bases, y las bases somos fundamentales en este proceso, potenciar las bases con gente que sea como nosotros, que queramos que transcurran los cambios, que no nos dé pereza salir a la calle. Pero mira lo que pasó ya después que subimos a Petro, todo el mundo se fue a su casa, todo el mundo dormido. Y yo me preguntaba y decía, bueno, no hay dinámica en este sentido, solamente la gente se movía cuando Petro, esperando que Petro dijera, salgan a la calle, entonces salíamos. Pero dinámicas en sí, por las bases, porque nos movamos en este tema y en lo otro. Por eso creo que debemos de pedir apoyo. Nosotros debemos de pedir, no se acerca el partido a nosotros, nosotros vamos hacia ellos. Busquemos las fichas que seamos y necesitamos apoyo financiero. No es que nos vengan a dar millones, ni nos vengan a dar burocracia, ni mucho menos, pero sí el apoyo fundamental para estructurar bien las bases. Esto es fundamental, que haya el ánimo para trabajar, que uno siente que tiene un respaldo. El otro tema es aquí lo que estamos tratando de una coordinadora a nivel departamental. Creo que esto hay que tomarse un tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana.
Esto le tenemos que dedicar un tiempo largo para poder que esto y empecemos a armar una coordinadora, a ver cómo podemos hacer un cubrimiento, cómo el partido puede estructurar y fortalecer unas bases a nivel, por ejemplo, pongamos de experimento el departamento de Cundinamarca. Y luego que se haga este proceso en el departamento de Cundinamarca, empecemos a extenderlo hacia otros departamentos y así se pueda obtener toda una estructura a nivel nacional. Entonces, yo pienso que las bases son fundamentales. Debemos reclamar ese derecho, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que ellos lleguen. Vamos a proponerle dinámicas, vamos a proponerle eso. Sí, señor. Tenemos que escalarlo, porque esto se nos sale de las manos. Es demasiado importante. Y el partido tiene que participar en eso. Yo, Tiene que apoyar a las bases. Yo no le veo camino. don Carlos, eso de lo que dice don Lorenzo es verdad, pero hay que dejar el radicalismo tan bárbaro que hay a veces entre nosotros mismos. A veces no, y esto es lo otro, y dejemos dejar un poco el radicalismo, sino más bien miremos al país, a los partidos. Y lo otro, yo quería preguntarle, ¿no hay un partido de la decencia? Era de Petro, pero eso se acabó. Ah, menos mal. O sea, eso se convirtió en Bogotá Humana y luego en Colombia Humana, ¿no? Ya. Ah, bueno, qué bien. Fabio. Bueno, aunque nos salimos del tema de la política fiscal, considero que Sí. lo que estamos dialogando en este momento es supremamente importante. Y creo que, no sé si lo tienen contemplado, pero me gustaría y sugiero respetuosamente que pudiéramos hacer un diálogo en donde hagamos un análisis de qué fue lo que pasó eh, con la política del gobierno Petro y qué pasó con nosotros. Eh, ¿Por qué ese letargo? ¿En qué fallamos? Me parece que ese análisis es importante para no volver a caer en lo mismo. Y creo que aquí podemos sacar un montón de conclusiones en ese espacio que ojalá se pueda hacer. Y me gustaría que en algún momento, no sé si en ese mismo o en otro, también pudiéramos hacer una discusión sobre la pobreza, porque creo que estamos un poquito desenfocados con el concepto y en la práctica estamos haciendo cosas totalmente diferentes y lo que estamos haciendo o lo que han hecho los gobiernos no es combatir la pobreza, sino crear miseria. Entonces, me parece que es importante que en algún momento podamos mirar esos temas. Gracias. Entonces, el tema de pobreza y el tema de, ¿cuál era el otro? Como el análisis de qué pasó con el tema político, teniendo nosotros un presidente de la República, qué pasó con nosotros, qué pasó Ah, sí, con la ok. generalidad de todos. Sí, sí. Bueno, tomo nota por acá para ver qué podemos hacer al respecto. Bueno, nosotros, o sea, en este grupo que nos venimos reuniendo todas las semanas, tenemos la intención de irnos un grupo grande a reunirnos con el pacto histórico, con el comité político o con quienes nos escuchen al final, pues, para llevar una serie de mensajes, ¿sí? Que estamos estructurando. Mañana, de hecho, tenemos una reunión como para convertir ese primer borrador en un segundo borrador más mejor elaborado y luego tratar de ir la semana entrante en patota eh, a, a acercarnos al partido a sugerir algunas cosas y que vean que las bases están hablando y se están moviendo y están exigiendo, ¿sí? Porque en este momento el partido está dando razones, bastantes razones para avergonzarse de él, a pesar de los logros, ¿sí?
este proceso de la consulta popular fue muy complicado, ¿sí? Con intereses personales y que prevalecían por encima del bien común y cosas por el estilo, pues que ya habrá un momento para comentar, pero sí queremos llevar un mensaje eh, al partido fuerte, contundente, claro, de una serie de cosas que definitivamente tienen que suceder para que ese partido se convierta en el gran partido. El gran partido con millones de afiliados y que tiene una escuela de formación política impulsada directamente por el partido con em, componentes que el mismo partido pone y en donde están entrando, o sea, centenares o miles de personas a alimentarse, digamos, de esas discusiones. Eso es esto que estamos haciendo, pero ya en grande. Pero más allá que eso, que tengan un programa del partido, ¿sí? Que cualquier persona, cualquier colombiano que quiera saber cuál es el programa de gobierno del pacto histórico, ahí hay una página web en la página del partido que lo puede consultar. En este momento eso no existe, ¿sí? Entonces lo que diga Iván Cepeda por un lado o lo que diga Carolina, lo cual no está del todo mal, pero sí es, o sea, hay un largo etcétera de cosas pequeñas, medianas o grandes que el partido tiene que hacer, ¿sí? Y nosotros queremos llevar esa voz, es una voz muy pequeña, obvio, ¿no? Pero, pero, pero eso tenemos que empezarlo a hacer. Alguien lo tiene que hacer. Bueno, yo creo que ahora sí damos por terminada la sesión, ¿no creen? Entonces, bueno, despidámonos pues. Ya se fue la doctora Mari, ya se fue no sé quién Como más. dijo, don Jorge Caica, chao. Bueno, buenas noches, que Muchas gracias. descansen. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Aquí Chao. seguimos en contacto. Gracias. Mañana, Pasi, tomamos tinto. Sí, señor, mañana. Bueno, Presencial mañana. no, mañana, Bueno, mañana es presencial. sí, 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 No, sí, ah, sí, ¿sabe por qué? ¿por qué? Porque Lorenzo me hace caer en cuenta de una cosa y es que comienza el mes y hay que cobrar. Hijo de máquina, de esto ya no voy. Ya Ahí como, está pintado el pueblo colombiano, no sí, joda. sí, hermano, no ve que es que golpean a joder donde no es. No, no, y en sí hay que crear un criterio de responsabilidad. Es que dentro de los valores va esto. Por eso yo insisto en que con esta generación, mire, muchos de los problemas que tenemos no los vamos a resolver. Se resolverán completamente o de pronto en un gran porcentaje con otra nueva generación, pero la generación nuestra, esta que tenemos, está muy contaminada. Entonces, así un país con toda esa serie de situaciones no puede tener claridad para resolver los problemas, porque siempre están los estigmas y están están estas impurezas que tenemos ya creadas desde hace años. Pero yo pienso que con esta generación comenzará un proceso. Hay que crear una generación ya nueva, con valores diferentes y todo eso. Y esto es, mire, este criterio de la responsabilidad, lo que le está diciendo el compañero Carlos, cuando ingresamos aquí a la que no estábamos sino dos, que en realidad, pues, la parte esta de la responsabilidad, esto también tiene que ver con el cumplimiento, con el cumplimiento de las cosas, los horarios, de cumplir, de no faltar a la palabra. Esto es importante, hermano. Bueno, nosotros ya en realidad estamos muy contaminados. Yo creo que eso que tú dices es muy importante, Lorenzo. O sea, ¿a qué me refiero? Que uno está o comprometido o no, pero a medias no sirve. Bueno, Sí, entonces, Eso no eso es sirve. cierto.
Entonces, Sí, entonces yo creo que lo que tenemos es que tener dientes para que el que está comprometido a medias o se compromete o pues no me ayudes tanto, prefiero que no. ¿Ah? sí. No, y estos procesos para que lleguen a fondo, es de compromiso. Esto no es de nada más de hablar y decir cómo me comprometo, cómo voy a estar ahí firme, cómo voy a estar con esto, cómo voy a estar y no fallar. Entonces eso también, eso está dentro de la responsabilidad, la disciplina. Y es difícil que cumplamos eso. Ahora, Y y miremos, cómo, ¿no? pero nosotros cómo demandamos cumplimiento, ¿cómo lo hacemos? Así, exacto. Si es una responsabilidad individual de cada quien, ahí está el problema. Mm. Nos queda bastante difícil Sí, el tema porque ir a forzar a otro a que venga y cumpla cuando él mismo tiene que hacer sus propias calificaciones y reflexiones y mirar, mire, la responsabilidad va en esto, en comprometerme, en sacrificar, pero ahí va, veamos, que ausentarse por un mes, excepto de que hayan situaciones excepcionales como una enfermedad o por alguna cosa ya, pero ya en realidad fallar, fallar un mes y no acudir, no manifestarse en ningún tema, ya eso me parece ya, ahí me parece bastante delicado ese tema. sí, así es, así es. Yo creo que ese compromiso necesita hechos concretos. Sí, Hechos concretos que si no se cumplen, pues ya no más. No te volvemos a sí, invitar a reuniones ni nada porque no estás comprometido o comprometida. sí, eso ¿No? es, eso es cierto. Si no funciona, si las cosas no son así, no van a funcionar, no van a funcionar. En realidad esto no es de quedarse allá callado ni quedarme en mi casa, no, hay que dinamizar las cosas y eso con responsabilidad. Sí, señor. Bueno, Ujú. ese es uno de esos temas para tratar en grupo mañana. Bonita, bonita la sorpresa que me tienen para mañana. Ah, Me he ah, hecho, bueno. pago, me echan algún tema, alguna pendeja, No, pero ahí no, pero miren, la responsabilidad cuando uno en realidad quiere que las cosas funcionen de otra manera, que quiere un cambio y todo eso, uno se compromete hasta con el bolsillo. sí, no, no. Y ahí lo estamos haciendo, mire, eso es una parte de responsabilidad y también lo estamos haciendo, mientras que el No, partido no lo está haciendo, mientras que las personas que estamos apoyando no lo están haciendo. Nosotros tenemos hasta que hablar con Jason, ya lo apoyamos acá y tenemos que hablar con Alirio y los otros. Bueno, nosotros necesitamos el respaldo, que empiecen a impulsar, a darle fuerza, a potenciar las bases, a adquirir responsabilidades con nosotros, porque es que hasta ahorita no hemos visto responsabilidades de ellos. Y eso lo tenemos que tener claro y debemos de decírselo, porque es que el compromiso no viene nada más con venir y dejar una publicidad y echar unas cuantas palabras aquí y ya me voy. No, el compromiso no está para eso, está a otro nivel. Así es, hay que hablar de compromiso más seriamente. no, Sí, sí, sí. sí, exacto. Entonces, Después, ya ves. tienen que hacer una actividad para poder tener unos resultados, unos recursos también nosotros debemos ir y a ver qué actividad hacemos. Un desayuno, un almuerzo. Invitamos a un poco de gente que asiste y hacemos un banquete del millón. Y yo le pongo, compañero Campo, le pongo un ejemplo. Vamos a formar una coordinadora. Ya bueno que Cajicá sea el de la propuesta y entonces vengan los diferentes delegados de los otros municipios de Sabana Centro. Y le hago Sí, una apuesta que esto sugiere unos gastos, unos compromisos. Hay que atenderlos a ellos, llegar a gente sin almuerzo, llegar a gente sin desayuno, hay que atenderle algunos refrigerios. pero, Mire que todo eso tiene unos costos, aunque no lo veamos así, pero tiene unos nosotros costos. ¿Ah? para tener los recursos podemos idearnos un desayuno, así como el banquete del millón. Hay que traer un poco de gente a ver quién nos llega para recoger unos fondos, porque también hay que recoger una plática para hacer esos gastos.
Sí, sí, de todas maneras hay que dinamizar algunas cosas. De pronto nosotros podemos imprimir, ya sean cachuchas, ya. En realidad no sabemos, bueno, esto va a quedar como con el nombre de pacto histórico, no va a quedar. Entonces, nosotros podíamos hacer unas cachuchas, esas cachuchas con el dinero que tenemos empezamos a comercializarlas, a venderlas entre los compañeros y la otra gente que quiera. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con esas cachuchas? Nos las distribuimos entre nosotros. Son 100 cachuchas. Bueno, a ti te toca tanto, a ti cada quien tiene que responder por el Como ya valor de cada cachucha. ¿Ah? nos toca Exacto. como Entonces, 50 porque no vemos muchos. sí, sí, Eso, exacto, hay pero que ya llega el momento en que este tipo de actividades sí toca hacerlo. Porque la sí, llegamos a hacer, mire, nosotros llegamos a gastar hasta millón, mire, ya el último dinero que teníamos, llegamos a gastar, mire, en mercado para la cuestión, en las elecciones, para la cuestión o sea, de desayuno, refrigerios, almuerzo y todo para testigos, llegamos hasta gastar millón y pico de pesos. ¿De dónde sacamos esa plata? Pues nosotros hicimos algunas actividades acá que nos permitieron hacer eso, ir a comprar mercado, ir a todo con recibo, todo, y funcionó sin problema. sí, Pero eso claro. fue porque, sí, claro, funcionó sin problema y sin nada, gastamos tanto en esto y esto, ahí no hubo absolutamente un despilfarro ni desvío de dinero en nada. Entonces, todo esto Nosotros no funciona quedamos y, sino los tres. ah, No quedamos sino los tres. Sí. Ah, bueno, sí, entonces nada más. no hagamos reunión mañana que ya la hicimos acá. ¿Sabe qué tenemos que Bueno, no hacer sé. tarde o temprano? Un presupuesto. Sí, claro, eso es lo que toca hacer. Toca Y, empezar por ahí. y buscarle a ver quién nos ayuda a financiarlo y qué actividades podemos hacer para tener ese dinero para el presupuesto. Sí. Sí, Bueno, Ya eso sabiendo toca cuánto tratar es, de después. ya vemos cuánto pedimos. sí, claro. Entonces yo les deseo una linda y feliz noche, que descansen, no en la paz del Señor, sino en su hogar. Bueno, señor, tan Hasta lindo. Muchas gracias, oiga. Buenas noches, ahí estamos ahí coape y a seguir comprometidos, hermano. ¿Mm? Bueno, está bien. Bueno, mañana nos vemos allá, Lorenzo. Buen descanso. ¿Listo? Bueno, Ok, chao. Bueno, buenas noches. chao. Ok, bueno.